Luces encendidas sobre la ciudad. La noche gira en frecuencia radial. Historias, guitarras, humo y Muy verdad. buenas noches. Estamos en este Lobo de Wall Street. Hoy, 11 ya de julio del 2026, esperando la selección argentina que va a enfrentar hoy, esta noche, a las 22 horas, un partido definitorio, un partido que puede pasar a ser Argentina ya la historia de las semifinales con la lucha del bicampeonato de una selección que viene dejando que hablar, porque hizo una remontada histórica, una remontada que muy pocos esperaban, que en 12 minutos, 13 minutos pueda definir un partido y quizás muchos no tienen en cuenta, pero esta remontada de la Argentina se ha logrado en la Bundesliga, se ha logrado en la Champions League por otros equipos, pero nunca una selección en octavo de final ha hecho ese tipo de hazaña y ese tipo de riesgo de dar vuelta un partido de 2-0 a 3-2. Así que para tenerla en cuenta, una selección que viene empoderada, una selección que viene con jugadores que ya están para el retiro y jugadores que empezaron en esta temporada. Algunos nuevos, la mayoría son de mucha experiencia y otros que vienen para quedarse. Esto es el Lobo de Wall Street en LT23 Radio San Genaro, AM 1550 en este complejo de solo campo. Nuestro querido Demis Carrizo, que está en la operación técnica, está la producción general, Jorgelina Alejandra Rosa Caballero poniendo la música. Hoy tenemos un tema de el señor Ronnie James Dio, que cumple 84 años. Ayer, 10 de julio, cumplió 84 años. Después lo vamos a poner porque es un tema de Rainbow. Un poquito el Rainbow sobre tus ojos. Y está nuestra querida Luna, que está allá en Atlanta, Estados Unidos. Luna, ¿cómo te va? A ver si está, Lunita, estaba recién conectada, vamos a ver si la tenemos ahí, andaba ahí un poquito con el streaming, estaba dándole la dirección técnica al streaming que tenemos en el Lobo de Wall Street, que estamos en las redes de 11 de la noche a 12, un poquito antes, hoy los viernes, hubo un poquito también de música, de poesía. ¿Quién conduce? Gustavo Primo Crucián, este humilde servidor que está acá tratando de aprender y entretener. Vamos a ir con Jafet Tirado, nuestra querida invitada mexicana. ¿Está Luna ahí conectada? Estoy aquí. Bien, estaba ahí en el toilet, vamos si tenemos Zoom, andaba ahí, va y viene, ahí en el estudio, ahí en Atlanta, en Georgia, como dice ella, Georgia, el señor Trump, le decimos Trump. Bueno, ese viejo con peluca amarilla es una salchicha impresionante que tienen como presidente de los Estados Unidos. Nosotros nos comportamos así, le decimos lo que pensamos y me quedo con Jafet, que es nuestra querida invitada, porque me gusta Claudia Sheinbaum, esa doctora que tienen ellos y que tiene un aspecto mucho más femenino y mucho más humano. Así que, Jafet, ¿estás ahí? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Aquí estamos desde la Ciudad de México en esta noche lluviosa y un poquito enferma de la garganta también. Bueno, vos me decía que me cuide yo de la garganta. Mirá que hoy estuve cantando, estuve ya preparado para alentar a Argentina. Te presento a Luna, nuestra querida conductora que está en Estados Unidos. Ella es parte de la producción y de la dirección del Lobo de Wall Street en Streaming Live. Así que es la que hace también la parte de producción y entrevistas en este programa. Hola, Jafet, mucho gusto. Saludos Luna, un abrazo. Mucho gusto Eh, conocerte. Luna Jafet fue la que me presentó al Rafa. Y bueno, y el Rafa, como es un borrachín como yo, seguimos siendo amigos y Jafet a veces se retira porque no quiere estar entre tipos que andan sacando el revólver y haciéndose los pistoleros ahí en esas películas de mexicanos y bueno, viste, los argentinos. Tenemos esa locurita. Jafet es una de las mejores periodistas que existe, dijo Rafa, en México, así que preséntela, Luna. Bueno, aquí vamos. Bueno, esta noche queremos hablar de libertad desde un lugar distinto. Solemos pensar en la libertad como un derecho, pero pocas veces pensamos en el costo que tiene ejercerla. Nuestra primera invitada sabe lo que significa hacer preguntas incómodas, investigar donde otros prefieren mirar hacia otro lado y defender la verdad
incluso cuando toca la propia vida. Desde México nos acompaña la periodista de investigación Jafet Tirado. Bienvenida, Jafet. Muchísimas gracias, de verdad, con todo el cariño lo digo. Gracias a ti por estar aquí. Jafet, yo quiero empezar con una pregunta sencilla. Cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿qué le respondes? ¿Le dices periodista, investigadora o qué otra cosa? Yo les digo que soy reportera o periodista de investigación y como que suelo hacer énfasis en reportera, porque siento que el ser reportero implica como cercanía con la gente, ¿sabes? El tener calle. Acá en México le decimos como tener calle, el que ha sido alguien que se raspó la suela del zapato. Es una expresión que tenemos por acá los reporteros y habla como de estar en cercanía con la gente, salir a buscar historias. Entonces creo que digo con orgullo que soy reportera de investigación. Fuera del micrófono habíamos hablado un poquito acerca de este conflicto que hubo de un periodista importante de la derecha argentina, un periodista que trabaja. Te voy a contar algo, este periodista en el 2015 cambió de vereda, porque él estaba en contra del macrismo y estaba más aliado del kirchnerismo y de ahí empezó en el 2015, se fue de C5N y empezó a ser o ser ensobrado o ser realmente un hombre del poder, casi un títere, que es Eduardo Feynman. Contanos un poquito acerca de estos dichos, acerca de los mexicanos y la contestación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ok, Gustavo, pues mira que la palabra Argentina, argentinos, no solo por el Mundial, por su excelente actuación en los partidos, pero esta semana resonó acá en México Ujú. muchísimo por los dichos de esta persona que la verdad es que me da un poco de risa y pienso que habla sin pensar. Es un tipo que parece que de verdad no tiene cerebro en decir de una forma tan segura y pasional en uno de sus programas en vivo, digo, para quien no lo escuchó, hablaban de fútbol y él en algún momento dice, yo odio a los mexicanos, yo detesto a los Sí, mexicanos, nos tienen envidia a los argentinos por muchas situaciones, ¿no? En el fútbol y en todo. Y bueno, eso llegó a oídos incluso de la mañanera, la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella fue obviamente ella es muy respetuosa, muy controlada al hablar, solo dijo que era un pseudo periodista, que no había que ujú, tomar en cuenta su opinión, que hablaba de quién era él realmente, y sobre todo ella hizo hincapié en la relación que tiene con la derecha mexicana, ¿no? sí. Con políticos mexicanos, empresarios Ujú. mexicanos, que incitan a discursos de odio y que definitivamente, pues, esta persona, Eduardo Feynman, también. Entonces, más o menos fue por ahí el comentario, que ser pseudo periodista, pero llama la atención que escaló un poco los dichos de esta persona a un nivel diplomático y a que la presidenta lo retomara en su conferencia. Creo que sabemos muchas personas que los dichos de Feynman no representan la opinión que tienen los argentinos en general de México o la mayoría, pero sí revivió como que viejos pensamientos de que se cree que no hay rivalidad entre mexicanos y argentinos y un poco es que revivió con los dichos de este tipo, ¿no? La verdad que qué pena, ¿no? Todo esto que está sucediendo. Primero porque empezó todo con el Mundial y bueno, ya se ha llevado a un nivel de ideología o de lo político o de lo filosófico. Él habla desde otro lado, ¿no? Y más aún que sabiendo que en México está gobernando una presidenta donde él tiene ese antagonismo y realmente está molesto. Pero bueno, lamentablemente este tipo de personajes son intolerantes, hay que bancárselo. Vamos a ir, Luna, con otra pregunta. Seguimos usted ahí. A ver qué dice Claro. con Jafet. Jafet, ¿recuerdas cuál fue la primera pregunta que cambió tu manera de ver el periodismo? La primera pregunta. ¿Alguna pregunta que yo hice a algún funcionario? ¿A qué te refieres?
Correcto, alguna pregunta que tú hiciste y luego de eso algo cambió. Yo creo que pienso, pienso realmente, remonto a quizá 20 años atrás cuando estaba en la universidad. em, y llegué a preguntarle a reporteros en aquel momento, cuando me mandaban a hacer entrevistas como estudiante, y le pregunté a algunos reporteros que por qué se dedicaban al periodismo, por qué elegían el periodismo. Yo creo que esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué elegir el periodismo frente a tanta adversidad que hay en esta profesión y en especial en México? Y varios de ellos me contestaban que era por hacerle un bien a la sociedad, al mundo, por ayudar a las personas. Y yo creo que conecté muchísimo con eso, con ese poder que tiene el periodismo para ayudar a gente que lo necesita, para hacer un cambio, aportar un granito de arena, así sea algo pequeñísimo, pero que abone a una mejor sociedad. Y Jafet, investigar significa dudar constantemente. ¿Crees que es la duda también o es una forma de ser libre o de proponer libertad? Sí, sin duda, Gustavo. Yo creo que dudar es una parte de la libertad, ¿no? Es tener este derecho como a discrepar, a no estar de acuerdo con la versión que te dicen, esto es la realidad y créelo, nada más porque yo te lo digo, ¿no? Es una parte de la libertad y yo creo que la otra parte es poder expresarlo, ¿no? Poder expresar la duda que tienes es parte ya de la libertad también. Sigue nuestra querida Eh, amiga, ¿eh? Perdón. Vivimos rodeados de información. ¿Por qué crees que cada vez cuesta más encontrar la verdad? Porque cuesta más encontrar la verdad. Ay, mira, creo que en el mar de información que hay, pues con las redes sociales, y no estoy en contra de las redes sociales, claro, creo que también traen muchas ventajas, pero creo que en este mar de información es como que el 50% es verdad y es muy fácil confundirse porque el otro 50% es falso. Entonces creo que ahí Claro. está la dificultad en el exceso de información sin un filtro real, ¿no? Sin un filtro, sin una guía. Em, y además, digo, celebro que existan las redes sociales, todos podemos tener acceso a contenido, información, lugares que nunca en la vida podremos imaginar probablemente, pero es una línea muy delgada, ¿no? El que sea real o que sea falso. Y bueno, ahora con la inteligencia artificial, pues mucho más. ¿Y qué significa para ti ejercer la libertad de expresión en un contexto tan complejo como este, el mexicano? Uf, para mí significa un acto de resistencia y de amor. Yo creo que sí tiene que haber Claro. amor este trabajo para resistir en este contexto en el que es tan complicado de repente poder decir algo. Yo creo que incluso retomando el tema de las redes sociales, Gustavo Luna, es que de repente en las redes sociales se siente que puedes tener como periodista mayor libertad de expresión, ¿no? Ahí puedes compartir lo que piensas, incluso algo que estás investigando. Ahí hay mayor posibilidad pese a todo. Y yo creo que en los medios de comunicación, y mira que yo trabajo en medios de comunicación Mm. desde hace 15 años, es cada vez más complicado la libertad de expresión, porque están sujetos a intereses, seamos realistas, son empresarios que están sujetos a Claro. intereses de gobierno y otros más, y yo creo que es muy difícil en un medio de comunicación tradicional la libertad de expresión, y es por eso que es un acto de resistencia y de amor. Bien. Sigue nuestra querida ¿Y en Luna. algún momento dejaste de contar únicamente las historias de otros y tu propia familia pasó a ser paso a ocupar ese centro de una lucha por la justicia? ¿Cómo cambia una periodista cuando la noticia toca su propia casa? Pues ese es un tema complicado, un tema Ujú. doloroso, un tema que a mí me toca mucho, porque en una entrevista que di recientemente hablaba de lo terrible que es la realidad en México y la injusticia.
que un día tú estás documentando un caso de una familia a la que se le fabrican carpetas de investigación, se les hace pasar por culpables cuando no lo son, y de un momento a otro, como fue mi caso, empiezo a ser víctima de lo mismo prácticamente, ¿no? Con mi hermano que igual está preso por carpetas fabricadas Qué por el bárbaro. gobierno anterior. ¿Le armaron una Eh, causa? sí, a él lo hacen pasar, Gustavo, quieren mentir de que es secuestrador cuando las Mirá víctimas vos. no lo reconocen. Pero las autoridades dijeron, él es secuestrador y en lo que comprueban su inocencia nos han pasado ya 5 años con el preso. Qué bárbaro. Y pasa en muchos países eso, Sí, ¿eh? O atenti, ¿eh? pasa, es terrible, es terrible. Ujú. Eh, y como periodista, bueno, a mí me parecía, la verdad, que yo estaba en una pesadilla, yo no podía creerlo, decía, ¿cómo es posible que eso que yo documenté Claro. en el trabajo y que me daba tanto temor en la vida, que decía, esto es lo peor que me puede pasar en la vida? De verdad, yo así lo decía, acompañaba a esas familias en sufrimiento y decía, es lo peor que me podría pasar, ojalá que nunca ocurra en mi familia, y de repente ocurrió. Es complicado porque yo intento mediar entre dar información periodística, dar entrevistas, informar Claro. el caso de mi hermano desde una base muy objetiva de información, pero al final me toca, no lo puedo negar, al final me toca emocionalmente y ha sido difícil separar esta parte de periodista y al mismo tiempo, pues víctima, ¿no? Y vos como investigadora y que conocés y que estás en los medios, ¿hay casos parecidos al de tu hermano que también fueron elaborados y carpeteados de esa manera? Hay muchísimos, Gustavo, Mm, es horrible, de verdad. Yo escuchaba antes una frase que es común de repente acá en México, no sé si en Argentina, pero dicen, las cárceles están llenas de inocentes sí, y los delincuentes están afuera, ¿no? Acá se dice mucho, y es que es completamente real. Mi hermano me dice que quizá un 40% de las personas que están, al menos adentro de la cárcel donde él se encuentra, en el Estado de México, un 40% son inocentes. Como él, les dicen pagadores, porque están pagando el delito de alguien claro. más. Ese es el apodo que tienen, ser pagador. Imagínate la cantidad de personas, son miles, y en realidad también se traduce a que miles de delincuentes están en las calles, y siguen lastimando gente porque las autoridades, y lo siguen haciendo, la verdad es que en este gobierno no trabajan bien, les es mucho más fácil fabricar una carpeta que investigar y llegar al verdadero responsable. Y como los presionan a los policías aquí en México para entregar resultados, lo que les hace más fácil, pues es cobrar la vida de inocentes, ¿no? Y estamos hablando entonces de un poder judicial que está al servicio de los empresarios y de las personas que son los que lideran la corrupción. Sí, un poder judicial es que es ambas partes, es las fiscalías, digamos, los que se dedican a investigar los casos. Yo creo que ahí es donde está podrido todo, de verdad, Mm, está podrido. Ahí viene el principal problema, desde las fiscalías y los policías de investigación, que tienen esta presión por dar resultados, pero están saturados. Entonces inician fabricando estas carpetas, y la otra parte está en el poder judicial también, que tienen que justificar, que imparten justicia a la población, a las víctimas, y entonces también les es fácil juzgar y determinar que alguien es culpable, aun si no hay claro. pruebas, ¿no? Seguimos, Luni. A ver Y si estás ahí. en esa condición que tú misma dices que es difícil mantener la objetividad, ¿cómo logras equilibrar la objetividad profesional con las emociones personales? ¿Cómo logro combinarlo? Mira, es curioso, yo que tomo terapia psicológica cada 15 días, este, hago este ejercicio en ocasiones de intentar bloquear lo emocional, ¿sabes? A veces escribo un comunicado con el caso de mi hermano, y intento como dejar un poco de lado las emociones, ¿sabes? Y entonces digo, ok, en este momento voy a tratar esta información como
si fuera yo cualquier periodista que está analizando este caso y no, y me fuera ajeno, ¿no? Y así es como he logrado un poco como tener esa objetividad y balancear pues la vida personal de lo periodístico. Con respecto a la palabra libertad, ¿qué aprendiste con este proceso de tu hermano y durante este periodo en México? ¿Qué significa para vos libertad? Ay, libertad hasta hace 5 años para mí, yo creo que principalmente lo relacionaba con la libertad de expresión. Y creo Claro. que desde ese tiempo para acá toma un sentido completamente distinto y la libertad, híjole, la libertad lo es todo, la libertad es vida, ¿no? Es poder estar con los tuyos. Em, entonces creo que es eso, la libertad es vida y toma un sentido mucho más fuerte, más emocional ahora con la situación que vivimos con mi hermano, ¿no? Y creo que en la medida de lo posible tenemos que defender esa posibilidad como seres humanos, ¿no? De tener libertad. Sabes que nosotros estamos comenzando un proyecto donde creamos conversaciones que creemos que todavía pueden cambiar personas. ¿Qué conversaciones sientes que hacen falta en nuestros medios de comunicación? Em, Mira, pensando en el caso de México, a veces es que yo propongo temas de diversas cosas, ¿eh? Que seguridad, medio ambiente, personas en situación vulnerable. Yo creo, y voy a cambiar un poquito de tema pensando en que vengo hablando de la injusticia que vive mi hermano, pero yo creo que una conversación que hace falta es sobre la masculinidad. Siempre que Claro. puedo lo toco y es la necesidad de deconstruir las masculinidades violentas, tóxicas, a ver si se le dice. Yo creo que eso y Sí. la salud mental de verdad es algo que se debería de hablar mucho más en los medios, ¿no? Está La complicado el importancia tema ese, real. ¿eh? Jafet, vas por un lugar muy duro, la masculinidad en México son muy machistas, y bueno, en todo el mundo. Es complicado, hay que desconstruirlo y hay que trabajarlo. Hay un mensaje en el hombre que es complicado y uno lo lleva adelante y uno siente que todavía tiene que solucionar algunos problemitas que tenemos, todos, los hombres, es verdad. Así que me siento como a veces imprudente, a veces que no nos enseñaron, pero bueno, uno tiene ya cierta edad como empezar a aprender algunas cosas. Si vos pudieras hacer una pregunta al mundo entero y todos tuvieran que responder con absoluta honestidad, ¿cuál sería esa pregunta? Em, yo creo que le preguntaría a cada una de las personas qué es lo que más te duele, qué es lo que te duele, qué te lastima, para hacer conciencia de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y de qué está haciendo falta. Creo que esa introspección hacia lo emocional es, híjole, es esencial y casi no lo hacemos. Entramos al ping-pong. Vamos a hacerte un ping-pong a ver que Luna trajo una serie de preguntas. Tenés que contestar una sola palabra. Ella va a ser la que conduce. Te da 30 segundos y si no tenés una prenda, ¿eh? Tenés una penitencia. Ok, Te voy a ok, decir una estoy lista. palabra y me vas a decir la primera palabra que se te ocurra con eso. Ok. Libertad, Ay, vida. miedo, A ver, no sé si se cortó un poco y ya no ah, escuché la segunda palabra. miedo, Miedo. Siempre. periodismo, Resistencia. silencio, Mm, Necesidad. México, Ay, México es amor. bien, esperanza, Am, Esperanza es resistencia también. muy bien, rock o jazz, Am,
Yo creo que rock. Muy bien. ¿Un libro? Em, este es un libro con tintes feministas, se llama El cuento de la criada, de Margaret Atwood, es canadiense, no se lo, no se lo pueden perder. Muy bien. ¿Una mujer que admires? Em, a mi madre, María Salud Ambris. Muy bien. ¿Y una palabra que quisieras escuchar más seguido? Ay, una palabra, una frase, yo creo que te entiendo, te siento, para Muy bien. pensar en la empatía que es tan necesaria entre los seres humanos y que también hace tanta falta. Muy bien. ¿Qué te pareció, Gustavo? Terrible. Me encanta Jafet, sabe que yo la admiro. Ella fue la que me presentó a Rafa y el Rafa me mandó un mensaje ahí mandándole, es un chingón, es un personaje, Rafa, que todavía tenemos esa deuda de encontrarnos en México, pero no sé si voy a volver yo porque soy peor que él. Vos, Jafet, me dijiste que Rafa no te deja ir, pero yo no me dejo ir. Soy uno de los que se queda. Llego primero a la fiesta y me voy último. Soy al revés de los que te arruinan la fiesta. ¿Viste los que mi viejo siempre me decía, el que te llega último y se va primero, ese viene a arruinarte la fiesta? Yo llego primero y me voy último. Hoy hablamos de libertad, pero escuchándote pienso que también existe la libertad y de no dejar de buscar siempre respuesta para vos y para tu familia. Así que gracias, Jafet, por esto de imaginarnos en esta noche y de tenerte acá, porque siempre que te estuvimos buscando para hacer una nota estuviste presente y hablaste. Esta es la primera vez que hablamos del tema de tu hermano, que está en todos los medios y que está en las redes, y Rafa me había comentado algunas cositas, y bueno, siempre es bueno tratar de dilucidar un poquito y de conocer qué está pasando en ese México querido, ¿eh? En eso, la verdad que te acompañamos. Gracias, Jafet. Muchísimas gracias, Gustavo, de verdad, con el corazón, te lo digo, saber de tu acompañamiento, ¿no? Saber que aún a la distancia, pues aquí estás. Y bueno, yo feliz de participar con ustedes, de platicar con ustedes siempre que se pueda. La verdad que es importante siempre tener una mirada y de una periodista de tu nivel, porque Rafa siempre nos dijo, para ir a buscar periodismo, Jafet es la indicada. Te mando un beso grande. Esto es El Lobo de Wall Street. Seguimos. Hágase cargo, señor director, y vamos por mucho, mucho más en una noche larguísima. Gracias, gracias.